Radio Claret América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono 1844-526-3767. Hola, ¿qué tal? Estimado Radio Escucha, gracias por estar con nosotros en un programa más de neurogenética médica y cotidiana con la titular de este programa, con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Vamos a conectarnos en estos momentos al estado de Durango, ese hermoso estado de la República Mexicana, para darle la más cordial bienvenida a la doctora. Doctora Elizabeth, ¿cómo se encuentra? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora, por compartir sus conocimientos con nosotros en un programa más. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema importante, doctora, y vamos a necesitar de su ayuda para que nos ayude a aterrizar estos términos luego tan científicos que si los escuchamos, pues definitivamente no vamos a saber de qué se trata. Y vamos a hablar sobre los teratógenos. Doctora, primeramente, ¿qué es un teratógeno, doctora? Nos referimos a teratógenos, a aquellas sustancias que cuando la madre se expone durante el embarazo pueden causar alguna malformación en el bebé. Oh. Cuando la madre se expone, ¿a qué tipo de riesgos? Bueno, es que los teratógenos se van a dividir en físicos, químicos y biológicos. Oh. Pues, por ejemplo, de los físicos podríamos hablar de la radiación, de la temperatura, que es muy importante, de los químicos, pues diferentes sustancias, incluyendo pesticidas, fármacos, y de los biológicos, cuando la mamá ya tiene algunas enfermedades o algunas infecciones o virus pueden ocasionar malformaciones en el bebé. Ok, tengo dos preguntitas. Cuando dice usted a temperaturas, ¿se podría yo citar un ejemplo así de, por ejemplo, si la mamá está cocinando y está muy expuesta quizás al horno, eso podría... Sí, eso afecta. De hecho, nos referimos a saunas, a fiebres por enfermedades maternas. A veces la mamá está enferma o tiene una simple gripe, pero por miedo a no tomar medicamento, prefiere aguantar la temperatura y puede llegar a causar malformaciones. Es importante recordar que todo depende del periodo y de la intensidad de la temperatura, porque de las 3 a las 11 semanas de embarazo es el periodo de organogénesis, cuando se están formando los órganos del bebé. Entonces, en esa etapa es una etapa muy sensible, en donde temperaturas mayores de 39.8 grados pueden causar muerte celular y por lo tanto malformaciones, incluso puede llegar a causar amputaciones. Yo recuerdo mucho que en los pueblos la gente suele decir que no se acerquen al comal porque se cose el bebé. Como tal no es que se cosa, pero sí madres que están constantemente expuestas a comales, o incluso la OMS recomienda que no se exponga más de 10 minutos a las madres embarazadas a saunas. Entonces ya vemos el efecto importante de la temperatura. Qué importante es eso. ¿En qué periodo es más vulnerable el bebé, doctora, nos decía? De 3 a 11 semanas del embarazo. Por eso es muy importante que los embarazos sean planeados. Que si no es planeado, pero se dan cuenta en el primer trimestre, acudan a una consulta de genética, porque se pueden prevenir muchas malformaciones. Es muy importante esta etapa, toda la etapa del embarazo va a seguir la formación de algunos órganos como el cerebro, pero la formación de los brazos, del hígado, de los órganos va a ser en esta etapa. Híjole, qué importante es esto, porque hay que recordar que hay muchas mamás que trabajan en fábricas en donde están expuestas a temperaturas mayores, entonces por eso sí es muy importante saber si usted está embarazada o no. La siguiente pregunta que yo tengo, doctora, es acerca de los químicos. Usted mencionaba pues los... ¿cómo le llaman este químico para prevenir que las frutas y verduras? Los pesticidas y todos los fármacos.
es importante porque, por ejemplo, hay mamás que van a tener epilepsia y que quieren seguir con su control de la epilepsia, pero sí es muy importante consultar, porque muchos de los fármacos pueden dar problemas, incluso fármacos que se aplican a nivel tópico. Es decir, uno piensa que porque te pusiste una pomada y solo la untaste no hay ese problema, pero todos estos fármacos se absorben y alguna cantidad llega a la sangre, y esa cantidad que llega a la sangre puede traspasar la placenta si el fármaco es así. Uno de los ejemplos es el Afrin, que se usa para descongestionar, que lo utilizas en la nariz. Este puede dar un problema de craneosinostosis en los pacientes, y una craneosinostosis es una forma anormal del cráneo por un cierre prematuro de las suturas craneales. Entonces, sí es a considerar, y también a veces utilizan unas pomadas para hongos en los pies, así, que pueden tener efectos adversos en el bebé y muy severos. Entonces, sí es muy recomendable tomar una serie de precauciones, porque al final de cuentas es solo el tiempo del embarazo y que tienes que tener mucho cuidado para que el bebé pues tenga la mejor calidad de vida durante el resto del tiempo. Pues muy importante lo que nos acaba de decir, doctora. ¿Hay algún otro tipo de ejemplos relevantes para que nuestra gente pueda identificar bien acerca de lo que es un teratógeno? Sí, el alcohol. Es muy importante el alcohol y el tabaco, porque luego las mamás piensan que al cabo es una copa, es que nada más es una cerveza, y resulta que desde una sola copa y desde una cerveza puede tener un efecto importante en el cerebro del bebé. Y luego pues son esas mamás que están batallando con un niño que no aprende bien en la escuela, pero ellas durante el tiempo del embarazo no tuvieron como este tipo de precauciones. A veces porque con desconocimiento, o sea, porque supieran que realmente va a causar un problema al bebé, no lo realizarían. También el tabaquismo pasivo es importante porque puede dar cardiopatía. Hay que recordar que el tabaquismo pasivo es, por ejemplo, la mamá no fuma, pero el esposo sí, fuma en la casa y todo el día, o van a reuniones y se les hace muy penoso decir que por favor no fumen o retirarse, y entonces se esperan y resulta que pues no es una reunión, que a lo mejor cada semana están viendo con un grupo de amigos que fuma bastante y el bebé nace con cardiopatía. Entonces son detalles mínimos pero que se pueden evitar. Pues muy interesante, muchas gracias por todo esto. Doctora, vamos a pasar, si le parece bien, al siguiente tema. Y esto es acerca del cáncer hereditario. ¿Realmente se heredan el cáncer, doctora? Hay múltiples síndromes que tienen que tienen riesgo para cáncer. Hay que diferenciar dos tipos de cáncer, el que no es hereditario y el que sí. Generalmente, se requieren varias lesiones a nivel genético para que se produzca el cáncer. Pero cuando tú ya naces con algunos genes defectuosos o que principalmente que estos genes se encargan de reparar pues las lesiones a nivel genético que produce el medio ambiente, pues se puede dar susceptibilidad. Es decir, por ejemplo, nosotros nos exponemos a la luz del sol y los rayos ultravioleta van a generar cambios en nuestra estructura de los genes, pero tenemos un sistema de reparación, y en este sistema de reparación, mientras todo funcione bien, pues cualquier pequeño cambio que hay se repara y ya no nos da problemas. Pero si ya tenemos una susceptibilidad al cáncer porque nuestro sistema no funciona, entonces nosotros con poca exposición a la luz del sol podemos empezar a tener cáncer de piel, de diferentes tipos de cáncer u otros tipos de manifestaciones. Entonces es muy importante, si tenemos familiares que han tenido cáncer, preguntarnos si nosotros podríamos estar en riesgo. Porque es mejor saber antes, porque podrías prevenir sus cosas y detectarlo de manera
tempranas. Uh-huh. Ajá. Yo pude tener algún riesgo con el cáncer, pero si no sé cuál, pues no lo puedo estudiar. Bueno, de la otra manera, si cuáles son los riesgos específicos, es más fácil realizar una medidas preventivas para la vida y la calidad de vida. Muy bien, doctora, ¿cuáles podrían ser los datos para sospechar si nosotros tenemos cáncer hereditario, además de lo que nos acaba de decir, doctora? Bueno, uno, que sean varios tipos de cáncer. Sí. Primario. Eso es importante porque, por ejemplo, si yo soy una persona que aunque ya sea grande, me detectaron un cáncer, no sé, en riñón, y luego después me lo detectan en pulmón, o después lo tengo en piel, pero no es el mismo cáncer, o sea, el otro ya se trató y salí bien de ese cáncer y ahora aparece otro nuevo, o sea, eso sería un dato importante para hacernos sospechar, aunque no tenga familiares afectados. La otra es que tenga familiares afectados de cáncer, aunque no sea el mismo tipo de cáncer. Si vemos que en la familia pues alguien tiene cáncer de estómago, alguien presentó cáncer de mama, alguien presentó cáncer de próstata, y empiezas a ver como esas señales de que es una familia que está predispuesta al cáncer. Otro de los datos es el inicio de un cáncer a edades muy tempranas, es decir, el cáncer de mama, por ejemplo. El cáncer de mama en una paciente que tenga 25, 30 años, una paciente que sea menor de 45 años, que inicia con cáncer de mama, hay que sospechar que puede ser hereditario, porque a veces es la primera persona que le ocurrió por azar esta mutación, y a partir de ahí su descendencia está en riesgo, entonces eso es importante. Otra de las formas para pensar en cáncer hereditario sería que además tengas otras manifestaciones físicas. A veces son muy altos los pacientes y hay ciertos síndromes que están asociados a cáncer y que tienen además malformaciones o características físicas específicas. Doctora, me gustaría ¿cómo es que nace un cáncer, doctora? No sé si... Yo sé que son... ¿Cómo es que se va formando? Bueno, es que el cáncer como tal va a ser pues una célula que descontroladamente se va reproduciendo. Entonces, siempre hay mucho control a nivel de las células para los procesos celulares. Entonces, cuando se pierden esos controles y la célula no identifica que debe de morir porque ya tiene muchos cambios y sigue creciendo de forma aberrante, es como se va produciendo el cáncer. Entonces, he oído decir que a algunas personas que dicen, es que ya dicen que ahora todo es genético y que todo cáncer es genético. Bueno, es que hay dos formas. Por ejemplo, tú puedes nacer completamente bien, sin ningún riesgo ni predisposición al cáncer, pero a lo largo de tu vida te expones a diferentes tipos de sustancias nocivas. Y tenemos el ejemplo de las personas que fuman. Entonces, fumar es un factor de riesgo para desarrollar cáncer, pero es factor de riesgo, no es factor determinante. Y la diferencia es que tú puedes tener un grupo de personas que fumaron, y algunos van a tener cáncer de pulmón, y de las personas que tienen cáncer de pulmón, pues algunos fumaron. Es un porcentaje bastante alto, pero no todos los que tienen cáncer de pulmón fumaron, y no todos los que fuman van a desarrollar cáncer de pulmón, y generalmente lo desarrollan a edades ya tardías, pero si de repente te dicen, no, es que falleció a los 40 años por fumar de cáncer de pulmón, ya no te suena muy lógico, porque tú sabes que sí es un factor de riesgo, pero que no te da a edades tan tempranas. Incluso vemos personas que fuman muchísimo y que desarrollan el cáncer pues a partir de los 60, 70 o en adelante. Entonces, esos datos de inicio muy temprano están en relación a una predisposición y eso sería en una forma de explicar un factor de riesgo, pero hay factores determinantes. Determinantes quiere decir que si lo haces te va a pasar algo en específico, y el mejor ejemplo, que no va con cáncer, sería si
yo o cualquier persona se corta las venas y se desangra, va a morir, así sea el presidente, el rey, quien sea. El punto es que nosotros ya sabemos que eso es un factor determinante a que pase otra situación y es muy diferente a un factor de riesgo, y hay factores genéticos que son determinantes, y entonces a partir de esto, dependiendo, hay determinantes al 100%, determinantes al 90%, 87, etcétera. Un ejemplo sería, ahora sí con cáncer, sería las mutaciones en el gen BRCA, que es un gen que se encarga de, que trabaja en estas vías de reparación de daño al DNA. Entonces, si una mujer que tiene cáncer, más bien una persona que tiene mutado este gen, tiene un riesgo de desarrollar cáncer durante toda su vida de 87%. Entonces es un riesgo muy alto. Y de cáncer de mama y de cáncer de ovario del 40%. Entonces, por eso que se pueden ofrecer medidas como profilácticas y preventivas, que entre las que entran la mastectomía. Porque si ya sabes que el riesgo es tan elevado, ya has visto fallecer a tus familiares por esto y una serie de complicaciones, pues mucha gente opta por disminuir ese riesgo. Y la mastectomía profiláctica disminuye el riesgo a un 5%. No lo quita porque pues en el proceso pueden dejar algunas células que puedan originar este cáncer, pero ya el riesgo de un 87 disminuye a un 5%. Ahora, pues estos factores determinantes, no sé si puedan también incluirse, que si la persona que fuma, por citar el ejemplo que usted nos trajo, doctora, si a eso le sumamos que hay una mala alimentación, no hay una cultura de hacer ejercicio y aparte vive una vida estresante, pues esos también podrían ser factores determinantes, ¿no, doctora? Sí, son factores de riesgo esos, porque es importante diferenciar que cualquier persona, aunque no tenga algún factor genético para esto, bajo esas circunstancias, por mucho tiempo puede llegar a desarrollar el cáncer. Pero, por ejemplo, alguien que tiene algún síndrome, en el caso del síndrome de Kabuki, que es relativamente frecuente y que tiene predisposición a cáncer, igual esa persona no va a presentar el cáncer porque la predisposición es muy baja en este síndrome. Pero si esa persona comienza a fumar, entonces puede rápidamente desarrollar el cáncer, siendo que si no hubiera agregado este factor, quizá no lo hubiera presentado, o al menos no cáncer de pulmón. Y en la consulta sí me ha tocado ver pacientes que tienen antecedentes de familiares con cáncer y que su riesgo era bajo, pero ellos agregaron factores. Entonces, claro, una persona que fuma obviamente piensa que a él o a ella no le va a pasar eso, pero si ya sabes que tienes algo genético que te determina que a ti sí te va a pasar, entonces igual ya no realizarías ese hábito. Sí, definitivamente. Doctora, para concluir, acerca del conocimiento actual con respecto al cáncer hereditario, ¿cómo se está aplicando actualmente? Pues actualmente hay muchos avances, incluso hay medicamentos ya dirigidos dependiendo del tipo de alteración genética y por ejemplo, hay algunos síndromes, algunos cánceres, pero pues siempre se va avanzando y esperamos pronto haya pues más medicamentos enfocados de manera que realmente sea una medicina personalizada. Actualmente solo en algunos tipos de cáncer se puede realizar esto de medicina personalizada, pero depende también de todo, porque si tienes un cáncer, hay que checar, o tienes familiares con cáncer, hay que checar si tienes o no alguna predisposición genética. Y si no tienes, realizarte los estudios moleculares
Eso ayuda mucho porque a partir de ahí es que se puede ir viendo las respuestas al tratamiento y otras características específicas para que cada día sea más personalizada la medicina. Pues muy interesante, doctora. No resta más que agradecerle el que nos haya entregado estos dos temas tan importantes para poder prevenir pues precisamente situaciones incómodas. Y bueno, pues no resta más que agradecerle, doctora. Yo le proporciono aquí a los estimados radioescuchas su correo electrónico por si tienen alguna pregunta personal para la doctora. El correo electrónico de la doctora Elizabeth es poetas, poetas, así como se escucha, y es .o de David R y poetas.audrey@hotmail.com. Y en las redes sociales, bueno, pues la pueden encontrar también como Elizabeth Ramos Raudry, ¿verdad, doctora? Sí, y también acabo de abrir una página que se llama Audrey Neurogenética y Genética Clínica. Perfecto. ¿La pueden encontrar así? También podemos encontrar a la doctora por medio de esta página web. Doctora, pues muchas gracias. Como de costumbre, muy interesante todo. Gracias. Gracias a ustedes. Y a usted, estimado Radio Escucha, muchas gracias por su amable sintonía. Esperamos contar con la misma la próxima semana. Por lo pronto, le mandamos un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Hasta la próxima. Radio Claret América.